Un problema latente que va en aumento y que no solo es exclusivo de los colegios públicos, sino también en el sector privado se viene dando. Precisamente sobre este tema, el bullying, queremos compartir con ustedes cifras actualizadas en estos cuadros. Número de casos reportados en el CIS-CEBE a nivel nacional desde el 15 de septiembre del 2013 al 31 de enero del 2023, de los últimos 10 años. Total de casos reportados, 52.754. Tipo de violencia física, 25.341. Y violencia psicológica, 18.322 casos. Aquí tenemos otro cuadro también que refleja la situación, los tipos de bullying más comunes. Bullying físico, el bullying cibernético y el bullying psicológico. Se puede apreciar. A continuación también tenemos otro cuadro y la fuente es UNESCO, según lo que ha podido recolectar toda esta importante información. El bullying verbal, el bullying sexual y el bullying social. Estos son los tipos de bullying más comunes que se dan en la etapa escolar. Bien, y para hablar más a fondo sobre esta problemática que se vive en nuestro país, en todas las regiones, nos acompaña una especialista en el tema, Yolanda Menéndez. Ella es psicóloga, máster en neuropsicología y educación. Muy buenas noches, cuéntenos, este problema se ha hecho notar más en los últimos 10, 15 años. Antes no había bullying. ¿Cómo se manejaba esta situación? Gracias por la invitación en primer lugar, buenas noches. Es un tema que aplaudo que lo estemos tocando en estos tiempos en los que ya los chicos regresan al colegio. La violencia ha existido siempre de diferentes formas y manifestaciones y hoy se hace más evidente, y lo digo mucho ahora, post pandemia hemos tenido casos mucho más agudos porque el niño, el joven, el adolescente de la ciudad, del mundo, se paralizó durante 2 años y el medio de comunicación fue a través de una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, al retorno a colegio, ha habido una interacción social mucho más complicada? Los temas de violencia se han visto mucho más al frente del maestro, que no quiere a veces ver, porque hay tal vez violencia que se viene desde casa, violencia intrafamiliar. Entonces, los niños son fruto de ¿qué? De lo que el adulto da. Pues si el niño vive en un entorno de violencia, en el hogar, va a llevar esta carga de violencia tal vez al colegio y encontrará alguna persona que sea la víctima. Y encontramos el círculo víctima-victimario. Ahora, digamos, en mi época escolar, había las burlas de compañeros hacia otros, los apodos que se ponía. ¿Esto era considerado bullying en la actualidad? ¿Cuáles eran los apodos en la época escolar? ¿Cómo eran los apodos? ¿Cuál era la intencionalidad de los compañeros en ese momento? ¿Y cómo es 20, 30 años después el concepto de ponerte un apodo, molestar o jugar con el compañero, si es que lo acepta o no lo acepta? Hay una connotación que tenemos que tener muy claro. Los chicos están en mucho contacto con esta ventana virtual que te abre las puertas al mundo y te pone en contacto con situaciones, realidades, sociedades diferentes. Hay una influencia directa, de impacto directo en el joven. Por lo tanto, eso es lo que va a transmitir. Hoy, ofender, agredir, violentar, el tema del racismo, de la no permisividad, del hostigamiento, está latente y vigente en todas las plataformas. Lo ven en la televisión, en los cines, en las películas. Todo es un tema de violencia, de poca transparencia para actuar. Y de esa misma forma canalizan este aprendizaje y lo llevan a las aulas, ¿no? Entonces ya no es el apodo porque es el bajito, ya es con intencionalidad tal vez de dañar, de humillar. Y ahí viene el bullying emocional, el bullying psicológico, el social, cuando lo aíslan, ¿no? No hables con él porque él es el gordo, la gorda. Y además lo aíslan. Entonces, el apodo más el acto de aislarlo y no compartir con él. Entonces, viene acompañado. ¿Y qué elementos se debe tomar en cuenta que generen alerta en los padres de familia? Por ejemplo, muchas veces los padres están pensando en el día a día, en el trabajo, y no ven un poco el comportamiento de sus hijos, ¿no? Porque esto no solo se refleja en los colegios, sino también es responsabilidad de los padres estar alerta de esta situación. Totalmente. El adulto que rodea al niño es el responsable de su bienestar o de su malestar. Si en casa yo soy una madre o un padre que está atento a cómo desarrolla mi hijo sus hábitos, sus rutinas,
Me voy a dar cuenta de si come poco, come mucho, no duerme, está aislado, no se comunica. Hay expresión que me llama la atención, no es comunicativo. Hay algunos golpes, moretones. Tengo que observar. Y lo mismo en el colegio. Si yo como maestro no observo a mis alumnos en 360 y me doy cuenta que hay 1, 2 o 3 que están teniendo roles protagónicos en minimizar a uno o a otro de los compañeros, cambió su conducta, su modificación es evidente, tenemos que tener claro que algo está sucediendo allí. Signos de alerta para los papás. Hábitos de sueño interrumpidos. O duerme poco, o duerme tarde, o se levanta muy temprano, tiene sueño interrumpido. Hábitos alimenticios. Come mal, no come, come a cualquier hora. Moretones, rasgos físicos que nos puedan indicar que algo está sucediendo. Poca comunicación, su nivel de comunicación ha disminuido, su aislamiento. Los papás estamos al pie de nuestros hijos y cumplimos un rol de padres, pero si mi rol primordial es generar, como todos tenemos que trabajar, pero sin perder la mirada, ¿no? Soy padre cuando estoy en mi casa y tengo que estar atento a lo que sucede en casa. Así como en la empresa estoy atento a lo que sucede en la empresa, vamos a cumplir el rol de papá como corresponde. Y los maestros. Usted habló de un tema muy importante, ¿no? El profesor, el docente, tiene que estar atento 360 grados de lo que ocurre en su aula. Y esto lamentablemente no se ve siempre, ¿no? Hay docentes que sí tienen la vocación de servicio, la vocación de educar, pero hay otros docentes que termina su turno y se olvidan de lo que ocurre en el salón, se olvidan de los alumnos, ¿no? ¿Cómo generar esta responsabilidad que vaya más allá por parte de estos docentes? Qué importante que es el compromiso y la pasión. Ser un maestro por pasión, por vocación, no porque no tengo otra cosa que hacer. El maestro que esté en aula con compromiso es aquel que está atento a las necesidades de sus niños, de sus jóvenes alumnos, de los adolescentes. Si estoy concentrado en dictar mi clase y que sea la perfecta y el material y solamente cumple un rol administrativo, mi mirada no está yendo al contexto emocional. Y hoy tenemos que manejar conceptos de inteligencia emocional. Hoy más que nunca venimos golpeados de una pandemia donde 2 años estuvimos encerrados. El maestro, que es el adulto responsable en aula, en el colegio, tiene que conectarse con las necesidades de sus niños, no solo con el dictado. El dictado es una parte del proceso de enseñanza, pero el conectarte con tu alumno, un alumno que aprende es aquel que emocionalmente está sano, está dispuesto a aprender. La emoción es la puerta grande del aprendizaje y cuando las emociones están trastocadas no hay aprendizaje posible. Serenidad, tranquilidad para que los niños puedan aprender. Pero si yo tengo un aula donde veo que hay 2 o 3 o hay uno que no está conectado conmigo, me voy a ese uno. Si en los espacios de recreo los alumnos están jugando, los niños, y los profesores no estamos circulando, y los psicólogos, uno en cada colegio, no está circulando y observando para intervenir, sucede lo que lamentablemente estamos viendo. Cifras que alarman totalmente. Seguramente en distintas regiones de nuestro país hay muchos docentes que no han recibido la capacidad idónea, la capacitación, no han tenido acceso. Usted como especialista en el tema, ¿qué indicadores deben generar alerta en un docente mientras está en el aula? Mira, que es algo tan básico y tan elemental. Seamos humanos, practiquemos la empatía. Si partimos de este principio elemental, empatía, me voy a poner en tu lugar. Voy a sentir lo que ese niño está sintiendo al sentirse ignorado y apartado del grupo. Voy a observar y me voy a poner en su lugar, empieza la gran transformación. Pero si vivimos en un mundo de egos, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me dan, a mí no me pagan por esto, no es mi tarea, por lo tanto cada uno se defiende como puede, tenemos las cifras que tenemos y las víctimas que tenemos. Todos tenemos que ser parte del cambio. Y ser parte del cambio significa ser un poquito más humano. Y ayuda a que la gente que llegue a ti se vaya con una sonrisa y no con unas lágrimas y tristeza. Maestros que dejan huella, pero de amor, no de dolor. Esa es la gran tarea. Siempre es fácil identificar en un salón aquel alumno que se dedica a molestar a otros, a incomodar, a poner apodos, Así es. a dirigir lo que se le llama la chacota. Así es. ¿Cómo actuar con esta persona, con este alumno? Los líderes negativos, lo sabemos. Yo estoy en aula de inicial, primaria, secundaria y en la universidad. Conozco perfectamente bien cómo se comportan los alumnos y sé también como maestra cómo podemos intervenir. Identifico, me acerco
converso, dialogo, busco este nivel de empatía y hago que este líder negativo pueda volcar su empatía y su liderazgo a ser positivo, pero conociendo de dónde viene. Este niño, ¿de dónde viene? ¿Cómo es su familia? ¿Papá, mamá? ¿Hay violencia en ese hogar? Porque nuestros hijos, los jóvenes, son el reflejo de lo que traen de los adultos que los rodean. No hay niño problema, hay padre problema, hay adulto problema. Se puede encaminar entonces Sí. este liderazgo, porque Por son supuesto. líderes natos. Por supuesto. Son líderes que van ejerciendo un liderazgo negativo por las influencias que tienen, por el ambiente que van viviendo y por el poder falso que van adquiriendo cuando son los abusadores, pues, ¿no? El falso poder. Porque al otro lado hay alguien que está aplastando. Puede haber un padre violento en casa, una madre violenta en casa, puede haber temas de adicción en el hogar y ese niño está guardando esta cólera, esta rabia y luego llega a un lugar donde hay gente con menores condiciones de defensa y ahí canaliza su ira. Entonces siempre tenemos que retroceder. El psicólogo tiene que hacer una intervención temprana, conocer de dónde viene. En aula, el maestro tiene que derivar. ¿Y es suficiente un psicólogo por colegio? Hay unidades escolares que tienen más de 1000 alumnos. Sí, sí. Nunca va a ser suficiente uno. Nunca. Pero ese uno que haga su tarea y que involucre a todos los docentes para que todos los docentes seamos parte del cambio. No es que solo el psicólogo va a hacer el cambio, no, el psicólogo va a canalizar programas de intervención temprana para que cada escuela de padres, para que cada taller y momento que reunimos a los papás sea a la vena. Tu rol como padre, tu rol como madre, hábitos, identificar las necesidades de los niños. Pero si cada taller de padres es una pasadita que lo que el colegio está haciendo y qué felicidad, miren qué lindo el jardín, no hemos hecho nada. ¿En qué momento se recomienda a los padres reportar el caso de bullying con sus menores hijos, luego que han podido detectarlo, ¿no?, que están sufriendo sus hijos? Inmediatamente el papá sospeche, ojo, sospeche, y que verifique que algo está pasando con mi niño, tengo que acudir al tutor y al psicólogo de aula, para que ellos también estén atentos y foco y atención a lo que pueda estar sucediendo en aula. No esperemos que el niño se lance del tercer piso para decir, ay, no, sí, parece que había un tema de bullying. ¿Cómo que parece? ¿Y qué hicieron todo el tiempo? Nadie observó, nadie se dio cuenta que esta niña o este niño estaba teniendo algún tema de acoso físico, verbal, social. 7 tipos de bullying que nadie vio, ciego, sordo y mudo. Y ya está el Ministerio de Educación, sería un siguiente paso, incluso también Indecopi. Por supuesto, las denuncias van Indecopi, tenemos que el ministerio está tratando de poner, ya se plantearon leyes para el tema de prevención, tenemos a UNESCO con unas cifras que nos alarman y nos hacen ver que poco estamos haciendo para proteger a nuestros niños. Y la actualidad es muy cruel, ¿no? Sobre todo ahora que muchos escolares tienen sus redes sociales, el Instagram, el TikTok. Así es. Este es el bullying cibernético. Ese es y el que bullying A cibernético. veces los padres no sabemos qué están haciendo nuestros hijos en sus redes sociales, con el uso del internet, de los aplicativos, los smartphones, ¿no? Así es. ¿Cómo poder controlar esto? ¿Cómo poder estar alertas a ello? Es que todo tiene un inicio, un principio. Si mi nivel de comunicación con mi hijo es bueno desde pequeño, yo voy creciendo con él en mi formación como papá. Pero si yo estuve ausente toda la niñez y ahora en la adolescencia quiero entrar como papá y entrar como un padre que corrige, que dirige, que observa y que analiza y que quita y castiga y penaliza, no me van a dejar entrar. Los adolescentes cierran sus compuertas y no, este es mi mundo. Por eso se aconseja a los papás desde la primera etapa en inicial, comunicación, pertenencia, permanencia, contacto. Tenemos que nivelar los altos niveles de oxitocina que tiene el ser humano hoy. Estamos en alerta todo el tiempo. Los padres de familia es necesario que tengan la contraseña del usuario, por ejemplo, cortisol. del TikTok, del Instagram. No, lo ideal es que tengamos niveles de comunicación que ayuden a que este cortisol elevadísimo, me equivoqué hace un segundo, ese cortisol elevadísimo por niveles de estrés disminuya con el abrazo que ayuda a que genere empatía, comunicación, ganas de contarte cómo me siento yo, papá o mamá. No me pidas la clave, yo la puedo conseguir finalmente, soy el papá y puedo conseguir entrar a tu mundo. Pero mientras tú entraste a este, yo ya salí y me fui a otro. Porque hay 1000 posibilidades que hoy los chicos manejan en tecnología mucho más que nosotros. El canal de comunicación con tu hijo siempre va a ser el afecto. Una gotita de miel da más resultado que de hiel con los adolescentes y los niños. Y los que son papás de niños chiquititos, empiecen desde ya para que el vínculo, cuando sean grandes y venga la ola de la adolescencia, te cojas de esa tabla y la pases con él.
no intervengas luego. La comunicación, muy importante, generar esa confianza entre padre e hijo. En caso, ya para terminar, un padre de familia detecta que su hijo es víctima de bullying. Ya lo ha señalado usted, reportarlo al tutor, reportarlo al colegio. Sí. Y el siguiente paso, ¿cuál sería? Si está en sus condiciones, inmediatamente buscar apoyo psicológico para el paciente, para el niño, ¿no? Y el colegio tendrá que intervenir a nivel escolar, en el espacio donde el niño se desenvuelve. Entonces, si se está identificando que hay un tema de bullying, se ha hecho la comprobación del caso, interviene el colegio para proteger los espacios educativos, interviene el padre buscando un espacio de mejora con una terapia para que el niño pueda superar esta etapa y fortalecer lo que ahí se desvaneció. Muchísimas gracias por habernos acompañado.